tal? ¿Cómo les va? Bueno, nuestro podcast se llama Secretos de Prontuario. Tenemos un objetivo muy claro, que es contar historias de crímenes y criminales de la ciudad de Rosario en el momento en que se empieza a apodar como la Chicago Argentina. En ese momento de auge económico y de ciertas promesas del progreso, nosotros identificamos una aparición, un surgimiento de ciertos márgenes sociales y una intensificación de aparición de personas en esos márgenes, consideradas marginales. Criminales, policías corruptos, cierta clase de militantes políticos, cafillos, prostitutas. Tenemos un podcast no ficción, como les decía antes, y tenemos una voz narrativa que va a llevar a cabo cada episodio. Es un personaje que es periodista y aficionado a la historia. Combina, para decirlo en dos palabras, la calle y la biblioteca. Y este personaje en cada episodio quiere decir algo muy concreto, quiere dar cuenta de cómo, lo que les mencionaba recién, aquello que es socialmente periférico se va a constituir en simbólicamente central en la identidad de Rosario desde esa época hasta nuestros días. Para esto recurrimos a diversas fuentes, bibliotecas públicas, fondos documentales y gráficos, incluso testimonios orales de otros especialistas, archivistas de la ciudad, historiadores y periodistas. Sí quiero destacar una fuente en particular, que es el archivo de la División de Investigaciones de la Policía de Rosario, que está en el subsuelo de la sede de la Gobernación, donde hay alojados miles de prontuarios y miles de personas, miles de casos y miles de historias que hay que ir a revisarlas y hacerlas hablar. Esto último me lleva a comentarles acerca del proyecto. Tenemos planeados 6 episodios, de entre 10 y 12 minutos cada uno. Nuestro deseo es que cada episodio trate de un prontuario en particular, de una persona en particular. Y a partir de ese caso, de lo que se consideraba en ese momento legal o ilegal, a partir de este perfil de esta persona, trazar el contexto general. Es decir, que esa persona nos lleve a una inmersión de la historia de ese momento para, al final de cada episodio, poder establecer un link entre ese pasado y cómo esos asuntos y esas discusiones públicas vuelven al presente bajo diferentes máscaras, ¿sí? Entonces, con esto cierro y los quiero dejar con el tráiler de nuestro primer episodio. Muchas gracias. Durante algunos años estudié historia y periodismo. Nunca terminé, pero tampoco abandoné ciertos hábitos. Cada tanto paso por Santa Fe 1950, donde la ciudad de Rosario guarda un enorme archivo en el subsuelo de la sede de la Gobernación. Ahí abajo duermen los prontuarios de la División de Investigaciones de la Policía de Rosario. Los archivos hablan poco, pero tienen mucho para decir. Secretos de Prontuario, un podcast de historias de Rosario. En este episodio, Máximo Grossman, un polaco de oficios dudosos. En la primavera de 1929, Grossman había ingresado por primera vez a la comisaría novena, que tenía una estrecha relación con la vida prostibularia. Sin dar demasiadas precisiones, en su primera detención Grossman declaró haber sido comerciante en el pasado, pero que actualmente ganaba dinero componiendo letras de tango. Algunas horas antes, los uniformados de la comisaría novena habían sorprendido al hombre merodeando la zona de prostíbulos en la esquina de Brown y Balcarce. Para la policía, él es Castell. En la noche del 29 de diciembre, las fuerzas realizaron una redada en un domicilio de las calles General López y Sarmiento, según consta en el prontuario 13.538. Grossman fue multado con 24 pesos nacionales. Recién a partir de 1932, el mismo delito se empezaría a pagar con la cárcel. Casi un siglo después, tanto en Rosario como en el resto del país, se sigue debatiendo si se debe abolir o regular la prostitución. Mientras tanto, los Grossman de hoy no pagan multas y le pasan algún dinero a quien corresponda. Muchas gracias. ¿En qué años más o menos ocurriría, qué periodo de años sería esto? Es a partir de la década del 30. Bien, del 30 a... Del 30 al 50 al tenemos 50. planificado, exactamente. Bien, eso cuando presentes, importante dejar bien en claro, porque dijiste cuando a Rosario se le decía la Chicago Argentina, y hay quien no sabe... Me imaginé que era por ahí igual, pero perfecto. Eso está bueno. Me parece muy interesante. Lo que sí tengo como para decirte que me parece que podría tener más trabajo es que como lo contaste y sobre todo lo que se escuchó,
podría ser algo que ocurre en Rosario, que ocurre en Buenos Aires, que ocurre en otro país, que ocurre en Chicago, directamente en Estados Unidos, desde cómo suena, desde la música, desde el estilo narrativo, todo muy noir, muy con esa onda, y no suena como algo que vos lo escuchás y decís, ah no, esto es especial y es de Rosario. Entonces, si vamos a estar, porque es lo que tiene de diferencial tu podcast, está lleno de true crimes, realmente hay está inundado, está sobrepasado la oferta de true crimes. Entonces, ¿cómo vas a hacer que esto sea realmente diferente y especial? Y el secreto lo tenés ahí. La identidad sonora que va a tener esto tiene que ser algo distinto de todo, incluso de cómo vas a escribir esos episodios y cómo los vas a contar. Está claro que es algo que pasó hace mucho tiempo, entonces hizo una narración, no es solamente vos narrando, no hay entrevistas en el medio, es una narración con música, efectos de sonido, ¿no? ¿O hay algunos testimonios orales de periodistas o historiadores y hay alguna reconstrucción de la ciudad, digamos, para generar una imagen sonora que, bueno, no lo incluimos acá y lo tenemos en cuenta. Para no estirarme tanto, te recomiendo, primero pensá, sobre todo, cuál es la música que va a tener esto para que sea algo que es realmente único y de Rosario, y cómo va a estar escrito ese texto, cómo vas a estar contando esa historia para que se sienta también que es de Rosario. ¿Cómo cuenta esta historia un rosarino? Yo quiero escuchar eso, quiero escuchar que me lo están contando un rosarino y me lo están contando de una forma que nunca escuché nada relatado de esa forma. Me imaginé una cosa y cuando escuché otra. Entonces eso como que me desalentó porque un poco como dice Mariano, hay tanto true crime, hay tanta cuestión de crimen, que yo me imaginé un diferencial que cuando lo escuché no estaba. Entonces también creo que tenés que trabajar un poco más cómo contarlo, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, creo que es una excelente referencia a Crímenes, el musical, que me parece que hay en algo del formato musical, una manera novedosa de contarlo, y creo que por ahí tenés que investigar un poco más y experimentar más para justamente que lo que escuches sea distinto y no sea un true crime más, ¿no? Que venga a sumarse. Bien, gracias. Yo estoy harta del true crime, esa es la verdad. Pero eso no es lo que me convoca acá. Lo que me llamó la atención era que yo entendí toda la tesis de lo que estabas proponiendo como programa, pero me parece que tardaste mucho en llegar a cuáles las historias que querés contar. La manera como querés llegar a Rosario a investigar la historia de la ciudad a través de esos prontuarios, me parece una gran motivación. Pero solo hasta que llegamos al audio empecé a ver, y no completamente, a qué personajes íbamos a conocer que destacan este true crime, como decían los compañeros, de todos los true crimes que hay. Y me faltó también una conexión un poquito más personal y cercana a las historias. No me refiero necesariamente que tengas que ser pariente de una de las personas que tiene este prontuario, pero creo que por la tesis que planteás, que es muy desde la historia, y esto es, en general, yo siento que nos pasa mucho con las propuestas de historias del pasado en los podcasts, no es un tema tuyo personal ni nada. Siento que hay que esforzarse más por plantear cómo esta historia te atraviesa personalmente y cómo vas a llevarnos con el micrófono a las entrañas de esa historia. Así que eso, gracias. Gracias a vos. ¿Cómo estás? Bueno, me gustó. Creo que el diferencial que podés tener es este linkeo que haces entre el pasado y el presente. Ahí tenés quizá el diferencial de un true crime, hablando y después de cómo esa temática en la actualidad está en boga. Ahí tenés algo, me parece que está bueno. Tenés que ver cómo lo explotás. En el tráiler, si hay más voces, metele mecha, metele picante a todo el tráiler. O sea, el tráiler tiene que ser un pedacito del podcast. Yo por eso no entendí, hasta que recién contestaste, si había otras voces en el podcast o era tu locución. Y por último, qué difícil vender esto, hacer plata con esto. Va a estar difícil. Lo hablábamos con mis compañeros. Igual queríamos estar acá. Pero está sí, muy bueno, lo tomamos en cuenta. Está muy bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes.